Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Martínez, profesor del Instituto Manhattan School, y bueno, hoy nos toca dar la clase de Introducción a las Ciencias Sociales. Y para poder entender este concepto de las ciencias sociales debemos de partir por el concepto de qué es una ciencia. Y sin tanto vuelta y tanto preámbulo, las ciencias sociales, o las ciencias en específico, perdón, es la exactitud con que puedas investigar, analizar y determinar ciertas circunstancias de la vida, ¿sí? Y dentro de esas clasificaciones de las ciencias podemos encontrar dos: ciencias sociales y ciencias naturales. Obviamente que estas se dividen en ciertas ramas, ejemplo, ciencias sociales, historia, en el caso de las ciencias naturales, pues la biología, la química, pero lo que nos incumbe hoy, el día de hoy, es precisamente el área de ciencias sociales. Y decirles que, bueno, al referirnos a la ciencia, partiendo el concepto ciencias, es la investigación que se determina con exactitud, es decir, no va a haber fallas. Por eso, hoy las ciencias son tan exactas, así lo hemos venido manejando, que todas las ciencias a veces, por el propio crecimiento, desarrollo de ciertas investigaciones, pues esas ciencias tienden a atender ciertos cambios, ¿verdad? Recordemos que por ahí también dicen que las ciencias no son exactas, pero sin embargo decirles que en el caso concreto en el que nos incumbe, las ciencias en este sentido siempre son exactas. Y bueno, y podemos otra vez encontrar, y el tema que nos incumbe precisamente son las ciencias sociales. Y bueno, ¿qué podemos, o más bien vamos a partir, cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Sí, este es un tema importante y trascendente por lo siguiente: muchas veces confundimos, no sabemos cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y confundimos mucho estos términos, ¿sí? Recuerden sobre todo que las ciencias sociales se dividen en historia, geografía, y en el caso de la ciencia, y civismo, perdón, vuelvo a repetir, ciencias sociales se dividen en historia, civismo y geografía, ¿sí? Y en el caso de las ciencias naturales, biología, química y física. Analicemos cada uno de estos conceptos y podemos diferenciar qué es o en qué se diferencian las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y ahí les va: ciencias sociales, en el caso de las ciencias sociales, estas estudian el objeto, ¿sí? Y de alguna forma en un sentido material, pero también en un sentido formal. Y ahí les va un poquito más en específico. También las ciencias naturales lo investigan, también hace sus investigaciones de un mismo objeto, también este objeto entiéndase como algo material, y también en la forma, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces ahí les va, en que estudian un mismo objeto, pero lo estudian de diferente manera, ¿sí? Las dos hacen investigaciones de ciertos objetos o de ciertas formas, ¿sí? Pero lo hacen de diferente forma, cada una en sus diferentes estructuras. Entonces, para que puedan entender esta diferenciación, ¿sí? Estudian un objeto material de diferente forma y también lo estudian de este objeto formal de diferente manera, ¿verdad? Entonces, por eso las ciencias sociales pues estudia a los individuos, ¿sí? Uno de los ejemplos es estudia también la geografía o los cambios que ha tenido la sociedad en sí a través de ciertas clasificaciones de estos objetos. También las ciencias naturales pudiera estudia al hombre, pero en su estructura, y eso es lo que hace diferente este tipo de investigaciones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el tema hoy más concreto que nos incumbe, ya partimos, ya sabemos qué es una ciencia y cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y bueno, hacerles que esta materia, hacerles hincapié, como les decía, que se divide en historia, en geografía, en civismo, y hacerles mención que precisamente lo que hoy nos incumbe es parte de la historia. ¿Qué ha pasado en este proceso de la historia? Pues han existido ciertos cambios, pero hoy el que nos toca referenciar es qué sucedió en el siglo XVIII. Y este siglo XVIII fue marcado
de los periodos, de los años más bien, 1700 al año 1800, ¿verdad? Entonces, hacerles mención que sucedieron varios acontecimientos históricos durante esos periodos. No olviden que estamos ya ubicados precisamente en ciencias sociales, historia, en el siglo XVIII, como referencia abarcó los años 1700 a el año 1800, ¿sí? Entonces, ¿qué acontecimientos marcaron durante estos periodos? Pues uno de ellos fue precisamente la Revolución Francesa, ¿sí? Este movimiento armado en el año de 1789, que básicamente vino a cambiar la forma de gobernar en Francia, ¿sí? Es decir, había un cierto tipo de gobierno, y con la llegada, o más bien el movimiento que implicó la Revolución Francesa en el año de 1789, vino a cambiar esta forma de gobierno, ¿sí? Entonces, podemos entender como la Revolución Francesa como un proceso social y político que se desarrolló en el año de 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias precisamente fue abolir la monarquía absoluta que existía en ese periodo en Francia, y se proclama por primera vez la República, ¿sí? Eliminando con esto las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Entonces, no pierdan de vista que este movimiento armado en el año de 1789 en Francia, pues fue una forma de cambiar el sistema de gobierno a una monarquía absoluta, y que dio origen o que generó una república, ¿sí? Entonces, esto es lo que de alguna forma deben de tener presente, uno de los movimientos sociales que marcaron en estos periodos. Otro movimiento social precisamente derivado también de todos estos movimientos que hubo en esos periodos fue la Ilustración, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos como este movimiento? ¿Qué podemos entender por este movimiento de la Ilustración? Pues no es otra cosa, como incluso su mismo nombre lo dice, ¿sí? Pero lo aterrizamos en un área de ciencias sociales, y es un movimiento intelectual donde se busca transformar la ideología, y se luchaba contra la ignorancia durante el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, la Ilustración es donde surgen ciertos personajes que tratan de cambiar la forma de pensar a la ideología de esta población, ¿sí? Entonces, vamos a retomar. La Ilustración fue un movimiento cultural, ideológico, que desde Francia se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Hacer hincapié en este siglo, que fue donde precisamente se generaron importantes movimientos. ¿Y qué defendía? Bueno, pues el uso de la razón y la lógica como medio de un conocimiento, ¿sí? Entonces, la Ilustración, pues no es más que una lucha de ideologías, si no quiere decir que esta ideología pues fuera exacta, fuera precisa, sino que simple y sencillamente fue un cambio de la forma de pensar de la sociedad, ¿verdad? Entonces, no pierdan de vista todos estos acontecimientos. Y bueno, otro de los acontecimientos también importantes fue la Revolución Industrial, ¿sí? Entonces, esta Revolución Industrial marca el inicio también de un nuevo sistema económico, ¿sí? Que en este caso fue el capitalismo, que surge precisamente derivado de la Revolución Industrial, ¿sí? Y es un sistema económico por el que se rige actualmente el mundo, ¿sí? Si ya no hay casi países que se digan socialistas, la mayoría de nuestro sistema se basa precisamente en un sistema capitalista que se derivó precisamente de la Revolución Industrial, ¿sí? Entonces, esta Revolución Industrial precisamente es una nueva forma de producción, una nueva forma de generar economía, ¿sí? Y que se derivó o que proviene precisamente de esta Revolución Industrial en el siglo XVIII, precisamente cuando estaban las máquinas de vapor en ese tiempo, ¿sí? Y que bueno, se vio la necesidad de que la mano de obra
es importante, pero también había que agregarle las cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en ese tiempo regía toda la cuestión, el hombre como base principal de la sociedad, pues precisamente con esta nueva forma de esta revolución industrial nace precisamente todo lo referente a los equipos tecnológicos, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues precisamente está la máquina de vapor, ¿sí? Que es, bueno, parte de estos cambios, ¿verdad? Decirles que la revolución industrial surge en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? Y como les decía, precisamente con las máquinas de vapor, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista lo que les he estado comentando, que es importantísimo, que durante este periodo del siglo XVIII, que fue precisamente uno de los movimientos, la Revolución Francesa, que fue un cambio de gobierno, pasa de la monarquía absoluta hacia una república, y también hacerles hincapié que también surge la Ilustración, ¿sí? Un movimiento cultural también que se da en Francia y que no es otra cosa más que una forma ideológica, es decir, una forma de pensar diferente, como estaban acostumbrada la sociedad. Y nuevamente decirles que otro de los movimientos que surgen es precisamente la revolución industrial. Fíjense cómo por estas etapas o por estos siglos precisamente, hoy por hoy fuimos marcados con la revolución industrial, es decir, seguimos precisamente dentro, yo quisiera opinar, de decir que seguimos dentro precisamente de esa revolución industrial, porque se están generando nuevas tecnologías, nuevas formas de producción, aunque hoy más sistematizado por el surgimiento de todos estos equipos tecnológicos. Seguimos en una revolución industrial, estamos en un constante cambio, ¿sí? La Ilustración, que también parte importante, que como les decía, es una forma de pensar diferente, ¿sí? Y que también pues seguimos precisamente manteniéndonos precisamente informados y tratando de cambiar algunas formas de las ideologías. Y pues bueno, seguimos también, digamos que en una revolución francesa, pero bueno, cada uno en su país. ¿Y por qué en una revolución francesa? Porque precisamente siempre estamos creando una nueva forma de gobernarnos, aunque bueno, nuestro país se rige por una forma de gobierno, también hay ciertas formas ideológicas de gobernar, ¿verdad? Entonces, sí quiero que les quede claro todos estos temas, porque precisamente surgen durante estos movimientos que hoy por hoy pues, nos han llevado a seguir desarrollándonos como una sociedad. Sí, es importante recordar que este siglo XVIII nos marcó, ni nos seguirá marcando durante muchos años, porque son clásicos de lo que sucedió en esos periodos. Una forma ideológica, es decir, un grupo de personas que pensaban diferente para el bienestar de una sociedad, ¿sí? Y precisamente no perder de vista que si la materia es de ciencias sociales y es historia de lo que estamos hablando, pues decirles que quien rige toda esta parte de esta historia son los seres humanos, que con su forma de pensar, su forma de crear nuevos modelos de gobernar y nuevos modelos de avances tecnológicos, pues precisamente estamos en constante movimiento, estamos en luchas precisamente sociales y de movimientos y de revoluciones, aunque pues pudiera ser que no estén declarados como tal, pero seguimos en desarrollo como una sociedad, ¿sí? México, en el caso específico, pues está en constante modernidad, aunque a pesar de que seguimos atrasados en ciertas cuestiones tecnológicas, sí es importante remarcarles que hemos venido creciendo como una sociedad derivado de los cambios ideológicos que hemos tenido. Anteriormente, pues no existían ni siquiera estas redes sociales. Hoy en día, pues tenemos precisamente una forma de comunicarnos de forma más eficiente, ¿sí? Saco a colación que, por ejemplo, una forma de comunicarse en aquellas épocas pues era el famoso telégrafo. Hoy en día pues tenemos los correos electrónicos, ¿verdad? Anteriormente las formas de producción eran demasiado lentas. Hoy en día una forma de producción pues es casi al momento.
la forma de cómo, a veces, cómo llevar una cierta mensajería o un cierto papel o un cierto documento de un lugar a otro, pues tardaba años. Hoy en día, pues con estos servicios de paquetería instantánea, ejemplo Mercado Libre, otras marcas, por decirlo así, pues han ido innovando la forma de que esta sociedad se vuelva más eficiente, más productiva, pero también va a implicar un cierto deterioro o un cierto desgaste de esta sociedad. No perder de vista que estos movimientos que estamos mencionando y que nos siguen marcando durante toda esta vida, pues son importantes, porque de alguna forma seguiremos en constante movimiento, y lo cual implica que no, a pesar de que no pudiéramos tener una revolución, sí estamos marcados por un movimiento intelectual que en aquellas épocas se le conoció como la Ilustración, ¿sí? Sí estamos marcados por cambios ideológicos, aunque sea a pequeños grupos sociales. También estamos marcados que en aquella época, pues precisamente fue la Revolución Francesa, ¿sí? Sí estamos marcados por muchos avances tecnológicos que en aquella época fue la Revolución Industrial. Y todo esto, les repito, surgió en el año en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, espero que esta parte de este video precisamente les sirva de apoyo para su examen, y que no se les olvide cuáles fueron estos movimientos tan importantes que nos han marcado durante nuestra época actual, ¿sí? A pesar de que sucedieron hace 4 o 5 siglos, siguen marcando toda esta sociedad, que de alguna forma seguiremos en constante movimiento, en constante cambio. Sí hacerles hincapié que, pues bueno, parte de nuestra forma o nuestra ideología de cómo nuestros pensamientos pueden ir cambiando de acuerdo a la época en que estamos viviendo, pues precisamente es porque fuimos marcados por ciertos personajes en la historia, que en otras clases de ciencias sociales ya los verán, y que sin embargo esta forma de transmitir esas ideologías nos fueron generando un cierto beneficio, pero también no se les olvide que estos procesos de cambio a veces no siempre son benéficos, sino también nos ha afectado, ¿sí? Ejemplo clásico de un avance industrial que nos ha perjudicado, pues son las armas nucleares, que de alguna forma marcan un fin de una sociedad, pero pues también podemos encontrar cosas que nos benefician, ¿verdad? Como les repetí hace rato, pues la forma de los avances en la cuestión de la información. Hoy en día también tenemos esa novedad de que nos podemos comunicar de alguna forma inmediata, ¿sí? Aunque pues bueno, a veces no hace fondo, pero sin embargo sí nos comunicamos hoy por hoy de forma más eficiente. Ya no se monopoliza tanto los medios de comunicación. Un ejemplo, pues está aquí su servidor, que precisamente es una forma eficiente de comunicarse con ustedes, y que precisamente hago hincapié para no perdernos de vista que se derivó precisamente de estos movimientos sociales que hoy por hoy pues los seguimos trayendo a colación para impartir esta materia. Pues sin más, de momento me despido de ustedes, Pablo Martínez, Instituto Manhattan School, y mucha suerte en su examen.